Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Un saludo muy especial en este día en el que estamos alabando y adorando el nombre de nuestro hermoso Señor Jesucristo. Quisiera darles a todos un gran abrazo a la distancia, a pesar de que aún estamos transmitiendo de esta forma. Sin embargo, esperamos muy pronto estar una vez más reunidos y poder juntos alabar el nombre del Señor y juntos edificarnos en su presencia. En esta oportunidad quisiera presentar un predicador invitado que nos va a compartir la palabra de Dios este día. En esta ocasión nos va a acompañar un hermano, amado amigo y compañero en el ministerio, colaborador en la obra del Señor, el hermano Yalil Dajani. Él es nuestro misionero en España, que está compartiendo la palabra del Señor en ese lugar con sus coterráneos. Así es que queremos a él darle esta presentación para que todos le puedan conocer y para que podamos también estar recordándole y orando por él, sosteniendo su ministerio allá en España. Voy a dejar con ustedes a nuestro querido hermano Yalil Dajani, que nos va a compartir en esta ocasión la palabra del Señor. Así es que, Yalil, que Dios te bendiga y, por favor, compártenos de la palabra del Señor en este día. Un saludo a todos los hermanos de nuestra iglesia y a los que nos escuchan, y que Dios les bendiga. Muy buenos días, queridos hermanos. Les habla vuestro hermano Yalil, desde aquí, desde Madrid, España. Estamos muy contentos por compartir con ustedes este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Les cuento que todos estamos bien, gracias al Señor. Mandan saludos toda mi familia para ustedes, y esperamos que en este confinamiento estéis más fortalecidos en el Señor, y que la fe y que el conocimiento en la gracia del Señor sigan creciendo en ellos. El trabajo con los marroquíes, gracias al Señor, sigue adelante. Gracias por el apoyo, por las oraciones. Los necesitamos. A veces se hace difícil, a veces muy difícil, a veces hay tiempo de refrigerio y tiempo de consuelo. Si noten un poco que el acento se pone medio arabesco, ya saben por qué. Ya casi todo el tiempo estoy hablando en árabe y compartiendo la palabra también. Ha sido un buen tiempo para mí en lo personal también, para recuperar el idioma, porque estando en Chile ya habían pasado como más de 26 años que no lo utilizaba, así que ha sido también un proceso. Bueno, para no perder más tiempo, me gustaría que compartir la palabra, entrar de lleno en la palabra, y hay un tema que me gustaría compartir con ustedes, que tiene que ver con la resurrección de Lázaro. Es una historia que es conocida por todos ustedes, y quisiera ver un poco algunos puntos que nos ilustran la condición del hombre sin Cristo, luego cuando entra la vida de Cristo a su vida, y qué hace luego después, cómo él demuestra que sí tiene vida y cómo sigue al Señor Jesucristo. Pero antes de continuar, quisiera darles un poquito de contexto a este milagro, porque en el libro de Juan se mencionan 7 milagros o 7 señales, como él dice en el propósito del libro, que lo podemos ver en el capítulo 20 de Juan, y vamos a leer el versículo 30 y 31. Dice así, estoy en el capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, es decir, en el libro de Juan. Pero estas señales que sí están escritas aquí, se han escrito para qué. Y ahí tenemos que prestar atención a este propósito: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, el propósito del registro de los milagros o de las señales que incluyó Juan por inspiración divina
tenía este propósito, que las personas o estas señales ayudan a la gente a creer en Jesús. Así que los milagros registrados acá tienen que ver con la salvación. Déjenme de hacer un comentario nada más, que en lo personal con los musulmanes es el libro que yo comparto y son las señales que yo comparto para que la gente conozca quién es Jesucristo. Así que les animo, les exhorto a que estudien las 7 señales que están aquí, porque realmente es un mapa maravilloso de cómo se salva y qué hace la salvación para la persona salva. Así que si yo hablo más rápido o si pasa de alguna información, lo bueno de esta grabación, ustedes la pueden pausar, parar, tomar nota de todo esto. Así que esperamos que sea de bendición. Nos vamos a orar antes de continuar. Padre, te damos gracias, pues tú eres maravilloso. No hay nadie como tú. Tú eres nuestro Dios. Señor, a ti honramos. Queremos vivir vidas muertas al pecado, pero vivas para Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder estar atento a lo que tú nos quieres enseñar. Y también, Señor, enséñanos, redargúyenos con tu palabra, corrígenos e instrúyenos en tu justicia. Señor, queremos tener corazones dispuestos para ser moldeables y para honrarte, Señor, y ser efectivos en tu misión. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, es para darle un poco de contexto en cuanto a las señales, para entender un poquito por qué estamos tratando con Lázaro, con esta señal. Tiene que ver, son 7 señales y la podemos dividir en 2 grupos. Las primeras 3 y luego tenemos 4. Las primeras 3, que en ella entra el agua hecha vino, y eso habla de cómo la palabra salva a las personas. Luego tenemos la señal del hijo del oficial, que ha sido por fe, él creyó, entonces la salvación es por fe. Luego tenemos en el capítulo 5 la sanidad del paralítico de Betesda, y que fue por gracia, porque Jesús quiso sanarle. Así que 3 señales, una en el capítulo 2, que es la boda de Caná, la segunda señal que está en el capítulo 4, que es la sanidad del hijo del oficial, y la tercera señal, que es por gracia, la salvación por gracia, que está en el capítulo 5. Estas 3 nos muestran cómo se salva una persona, y eso concuerda totalmente como enseña la Escritura. Es por la palabra, es por fe, la fe es por la palabra, y es por fe, y es por gracia. Nadie se va a jactar. Luego tenemos las 4 restantes que tienen que ver, y el énfasis de ellas es ¿qué hace la salvación para los que creen? Y la primera de este grupo, que sería la 4ª señal, la primera sería la alimentación de los más de 5,000 y quedaron satisfechos. Así que la salvación satisface al creyente, ya no tiene necesidad de nada más, sino de Dios. La quinta sería la tempestad, cuando Jesús calma la tempestad, y podemos entender que la salvación trae paz. El salvo puede tener paz en medio de las turbulencias. También pasamos de ahí a la sanidad del ciego nacimiento, y podemos ver que la salvación trae luz porque les ha abierto los ojos, que está en el capítulo 9. Y finalmente estamos aquí en el capítulo 11 con el milagro de la resurrección de Lázaro. Y esta señal, vemos cómo se describe la salvación como vida de entre los muertos. Todos me imagino que conocen la historia, así que nada más haré un breve resumen de Lázaro. Era un amigo de Jesús, él enferma gravemente, y María, su hermana, llama a Jesús, o manda, digamos, que él fuese para allá para que él hiciese un milagro y le pueda salvar de esa enfermedad. Sin embargo, Jesús decide estar ahí unos días más, y luego él dice a sus amigos, sus discípulos, que tenían que ir para ir a despertar a su amigo. Y ellos dijeron, bueno, si está durmiendo va a despertar. Y ellos entendieron que estaba descansando en el sueño normal. Sin embargo, él hablaba de su muerte. Así que la vida de Lázaro, no solamente el milagro, sino después del milagro, nos muestra un cuadro espiritual de un verdadero creyente. Muestra su muerte, muestra su resurrección, y también muestra su vida para el Señor, para andar con el Señor. Así que vamos a llamarle este mensaje, este estudio, antes y después de la vida. Así que partiremos con
con antes de la vida, y vamos a ver cuál era la situación de Lázaro cuando Jesús llegó. Dice el versículo 14, ahora estamos en el capítulo 11, versículo 14 dice: entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y esto nos muestra la condición del ser humano. Según Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. La muerte es la separación. Tal como el muerte físico no necesita de alimento, no necesita de cariño, no reacciona a la temperatura, ni al calor, ni al frío, en fin. Así también el que es muerto, el que está muerto espiritualmente, no tiene deseo de Dios, no tiene deseo de la Biblia, no tiene deseo de estar con sus hermanos, no tiene deseo ni hambre por vivir la vida justa y santa. Así que cuando alguien te diga yo soy cristiano y ves que no tiene hambre por el Señor, hambre de justicia, hambre y sed de justicia, como menciona Mateo en las bienaventuranzas, realmente él está equivocado. Su corazón está lejos de Dios, su corazón está endurecido y está sin sensibilidad hacia Dios. ¿Y cómo estaba este muerto? Vamos a leer ahí en el capítulo... Seguimos el capítulo 11, el versículo 17. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y el versículo 39, dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Es decir, la situación de este muerto estaba putrefacto. Hay 3 resurrecciones registradas en los evangelios, aparte de la resurrección del Señor Jesucristo. Una, la hija de Jairo. Ella tenía 12 años y había muerto. El Señor la resucitó. No tardó mucho, no estuvo mucho tiempo muerta. Hay otro, el joven de la viuda de Naín, que estaba muerto y ya estaba rumbo hacia la tumba. Él era joven. Entonces tenemos la niña, tenemos el joven. Y en este caso, nuestro amigo Lázaro ya era un hombre maduro, pero su estado de muerto está putrefacto. ¿Qué cosa tenían en común? Todos estaban muertos, así como dice la Biblia. Sin embargo, la niña no llegó al estado de Lázaro o al estado del joven. El joven ya está rumbo a la tumba. Ni el joven llegó al estado de Lázaro, que sí ingresó a la tumba y estaba en estado putrefacto. Entonces, ¿hay muertos espirituales? Claro que sí, solo algunos son mucho más corruptos, mucho más putrefactos que otros. Seguimos entonces viendo qué aprendemos de esta historia. Tenemos a Lázaro, dijimos que está muerto, también en su muerte está putrefacto, y también vemos aquí la intervención divina, la intervención del Señor Jesucristo trayendo vida. Vamos a leer el capítulo 11, seguimos el capítulo 11, versículos del 41 hasta el 44. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Como Cristo le dio vida simplemente con el poder de su palabra. En Juan capítulo 5, Jesús también habla de ese poder que él tenía para dar vida. Dice el capítulo 5, vamos a leer ahí, aquí está el 6, aquí está el 5. Dice el versículo 24, el capítulo 5: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Entonces, con su poder, el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Y vemos también las razones por las cuales él lo resucitó. Bueno, antes dice que él le amaba, por eso él lloró. Y luego, para glorificar a Dios, para glorificar al Padre. Así también el caso de nosotros. El Señor nos llama con su voz de su palabra.
La fe no viene sino por el oír de la palabra. Y cuando escuchamos y creemos esa palabra, recibimos esa vida, porque también estábamos muertos y estábamos putrefactos y viene la vida. Lo que necesita el ser humano, no una religión, lo que necesita el ser humano es vida de entre los muertos. Así que consideremos que la salvación no es un conjunto de reglas, no es lo que yo hago, no es lo que yo me aprendo, sino es vida. Y esta vida está en una persona que es el Señor Jesucristo. Así que cuando los pecadores muertos oyen la voz del Hijo de Dios, la palabra, por eso es tan importante que compartamos la palabra, y ellos creen, van a recibir la vida eterna. El rechazar la palabra, si rechazan la palabra, van a quedar muertos para siempre. Hasta aquí vemos qué ha sucedido con Lázaro. Estaba muerto, estaba en condición putrefacta y él oyó la voz y salió. De aquí en adelante me gustaría comentar sobre qué pasa cuando entra la vida. Hasta ahora hablamos de antes de la vida que está en Jesucristo, y ahora vamos a, si quieres anotarlo como punto principal segundo, es después de la vida, ¿qué sucede? Así que, y esta es la verdad la parte de esta historia que a mí me gusta, y me gustaría que miráramos 4 cosas que experimenta el discípulo basándonos en la vida, en lo que ha sucedido a este personaje, Lázaro, y que debe pasar también en la vida de cada discípulo. 4 cosas que experimenta el discípulo cuando es resucitado, cuando recibe la vida en Cristo. La primera cosa, anota ahí si quieres, es que recibe libertad. Así que le vamos a poner como punto A, secundario, la libertad del discípulo. ¿Dónde la vemos aquí? Fíjense que dice el versículo 44. Seguimos en el capítulo 11. Él dice, él que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Salió vivo, ¿cierto? Sin embargo, podemos notar que salió con las manos y los pies atados con vendas. Él no podía librarse por sí mismo, porque por alguna razón Jesús les dice, habla a otros, desatadle y dejadle ir. Desatadle y dejadle ir. Dadle la libertad que él necesitaba. Él salió manos y pies atados. Él no podía ayudarse a sí mismo. Muchas veces, eso representa que a pesar que recibimos la vida, muchas veces queremos mantenernos atados a ciertas costumbres, a ciertas tradiciones, a ciertas cosas enseñadas. Y aún a la carne y el engaño del pecado, para que no andemos ni utilizamos nuestras manos ni nuestros pies para servir al Señor. Así que no podemos como creyentes quedar y permanecer atados a la vieja vestimenta. Por ejemplo, en Colosenses, capítulo 3, Pablo exhorta y instruye a los cristianos de Colosa a hacer ciertas cosas. Vamos al capítulo 3. Dice el versículo 1, Colosenses 3, 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Tenemos a un Lázaro que ha resucitado. Buscad las cosas de arriba. O sea, el resucitado tiene todo el potencial para buscar las cosas de arriba. El que no ha resucitado es imposible. Pero también el que ha resucitado puede, si no se le ayuda a desatar manos y pies, puede vivir una vida como de no resucitado, a pesar que ha sido resucitado. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Algunas cosas prácticas que sigue diciendo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también, fíjense cómo haced morir, dejad
Son instrucciones claras para no seguir viviendo ni atados a cosas viejas o a las vestimentas o a esas vendas que atan al resucitado. Estoy en el 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creyó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. También en el capítulo 2, Pablo también insiste en esa libertad del creyente. Dice en el capítulo 2, versículo 20, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Es decir, el que ha sido resucitado será guiado por la palabra, por el Espíritu Santo, no por mandamientos de hombre, no por cosas rudimentarias, que al final el no manejar y no gustar y no tocar y no hace esto y hace aquello, lo único que hace en nuestras vidas es corregir conductas. Pero el que tiene un corazón nuevo tiene un depósito nuevo donde guardar la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra apunta al corazón, un cambio interno que se va a ver en lo externo. Sin embargo, así muchas veces con nuestros hijos queremos corregir su conducta, pero no llegamos a su corazón. Solamente por la palabra de Dios podemos llegar a su corazón y Dios puede cambiar sus vidas. Entonces, lo mismo fenómeno aparece cuando no se entiende bien qué es lo que hay que transformar, lo de afuera o lo de adentro. Y sigue diciendo Pablo, 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero, aquí hay un contraste, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Delante de mí probablemente se va a conducir como un santo, pero cuando está solo, cuando está mirando la tele, solo o en internet, ¿quién lo conduce? ¿Quién regula su conducta? Si no tiene un corazón recto para con Dios, cuando él se siente no observado, va a hacer justamente lo que deshonra al Señor. Así que el cristiano debe despojarse de los viejos vestidos, debe despojarse de las tradiciones, debe despojarse de las formas religiosas. Todos somos religiosos, no lo podemos negar. Pero sin embargo, la libertad que da Cristo tiene un poder tremendo, porque vivimos en la libertad de Cristo, no en el libertinaje mío o la libertad que explica otras personas. Así que el milagro de la salvación, tal como el Señor lo pone aquí, y manda que se le suelten las manos y los pies, nos habla de esa libertad, nos hace libres de mandamiento de hombre, de religiosidades, de hábitos pecaminosos y obviamente del poder del pecado, porque ya no debe operar en nosotros. El pecado siempre nos quiere engañar que todavía somos sus esclavos. Nada más para meditar un poquito, una pregunta personal. ¿Te sientes atado? ¿Te sientes que no puedes caminar? ¿Sientes que quieres y tienes el deseo de servir al Señor, de conocerle, pero siempre hay algo que te impide? Tus manos no la pueden mover para el Señor, tus pies no pueden andar en los caminos del Señor. ¿Por qué no tomas un tiempo esta semana y a corazón abierto, Señor, muéstrame qué es lo que está sucediendo? Muéstrame qué pasa conmigo. Recuerda que en reuniones con hermanos pueden poner la mejor cara, pero en lo secreto, hermanos, somos lo que somos. En lo secreto demostramos qué calibre de hermanos somos. Así que en primer punto, o subpunto de este segundo punto principal, que es después de la vida, después que haya llegado la vida de Cristo a la vida del discípulo, en primer lugar se experimenta la libertad. Libres para seguir a Cristo. En segundo lugar, vamos a ver el servicio del discípulo o el ministerio del discípulo. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 11 y parte del 12. En el 11 vamos a leer el versículo 45. Dice así: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pregunta: ¿qué hizo Jesús? Jesús resucitó a Lázaro. Entonces,
la gente vio el milagro, vio este milagro con patita, como decimos. Ellos creyeron en Jesús. Es decir, la segunda cosa que pasa conmigo es que yo me transformo en un testigo de Jesús. Yo como seguidor de Jesús soy a su vez un testigo. Se nota la vida en mí. Se notó claramente el que estaba muerto, putrefacto, y sale de la tumba y tiene vida. El capítulo 12, el versículo 11, si quieren leer conmigo ahí, dice, porque a causa de él, ahí se refiere a Lázaro. Si quieren podemos leer también ahí del 9 al 11, así tenemos un poco más de contexto. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. No pasaba ya Lázaro desapercibido. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Lázaro llegó a ser un testigo natural de la vida que Cristo le ha dado. Él empezó ya a causar una gran conmoción. Realmente Lázaro llegó a convertirse en un milagro andante. Así tiene que ser, en tu caso y en mi caso. No siendo evangélico, ni hablando como evangélico, ni usando terminología evangélica. Teniendo vida. Teniendo vida. Y la vida que está conectada con Dios tiene por fruto bondad, amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Y puedes seguir leyéndolo ahí en Gálatas 5, 22 y 23. Es decir, cuando hay vida, es innegable y es imposible que no se vea. Yo recuerdo cuando un tiempo vivimos en San Felipe, estuvimos reemplazando al pastor Antonio y me imagino que la Magdalena había plantado unos rosales. Y cuando llegamos, me encargaron de poder regarlos. Pero yo regaba todos los días casi, pero yo no veía nada. Yo veía solamente palos secos. Palos secos. Decía, a lo mejor estamos gastando agua para nada. Hasta que un día, no les miento que apareció un diminuto coso así como, no sé, unos 4 milímetros, una hojita verde. ¿Sabes cómo me puse? Contento. Seguía con más ánimo a seguir regando. Cuando un discípulo tiene vida, el que lo discipula se entusiasma, se anima. Cuanto más Dios que se alegra cuando ve esos frutos. Así que uno que tiene vida, en primer lugar anda en libertad, la libertad de Cristo. Luego, él es un testigo natural, normal de esa vida que lleva dentro de sí. Así que el milagro de la salvación nos hace testigos naturales de Jesucristo. ¿Cómo está tu vida? Y cuando hablo de testigo, yo quisiera aclarar algo también, que también tuve que desaprender. A veces dejamos un día sábado o decimos vamos a hacer una actividad evangelística, vamos a repartir folletos y no veo esto, no lo vemos en la Biblia, estas cosas. Estas cosas hace como compartimento en nuestras vidas. Este día para mí, el otro para mí, y el día sábado sí hago esto. Y somos muy buenos para hacer compartimentos, pero no somos buenos para vivir la vida. Si soy testigo, si yo paso tiempo en la palabra, si tengo buena comunión con el Señor, lo que sale de mi boca es lo que está dentro de mi corazón. Y cualquier situación, cualquier conversación con alguien que no conoce al Señor, claro, voy a hacer las conexiones. Y ellos verán lo que soy. No necesito inventar. En realidad somos más naturales fuera de la iglesia. Cuando llegamos a una reunión ya inventamos el ser creyente. Y eso no corresponde. Eso no es correcto. No es lo natural. Probablemente no he resucitado. O a lo mejor he sido resucitado. Pero todavía tengo las manos atadas. Y todavía tengo los pies atados. No puedo andar en el Señor. Todavía ando cogiendo. Y me gustaría seguir con la tercera calidad o cualidad de un discípulo que vemos en la vida de este amigo nuestro, Lázaro. Y vamos al capítulo 12. Vamos a leer ahí, partiendo del 1. Dice, 6 días antes de la Pascua, esto es el capítulo 12, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado los muertos.
y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Qué interesante ver este suceso. Y esto habla de la comunión que empezó a desarrollar y lo que debe desarrollar cada cristiano con su Señor. La comunión con su Señor, sentado a la mesa con el Señor, comiendo con el Señor. Es interesante que el último mensaje a la iglesia de la Odisea es algo que Cristo prometía. Si alguno, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, él entrará. ¿Y qué va a hacer con él? Va a cenar con él y él con él. Es lo que creo que el Señor echa de menos con sus hijos, con los que creen en Él, el estar con Él. ¿Cuál es esa comida? ¿Cuál es esa mesa que Él adereza delante de nosotros? Es su palabra. Su palabra es nuestro pan diario. Su palabra es nuestra leche. Su palabra es nuestro alimento sólido. Es el trigo, es la miel, es el agua que limpia. Si yo no tengo un tiempo con el Señor cada día, no tengo comunión con Él. No lo escucho. Probablemente yo voy a orar y tengo un listado de peticiones que le propongo para que Él ponga su sello, su aprobación y que, amén, en nombre de Jesús, ya tengo todo listo. Eso no es. Una comunión es pasar tiempo. Una comunión es alimentarse del Señor. Una comunión es cuando yo dejo de lado qué hacer, es para privilegiar el momento especial para estar con Él, tal como lo hizo María cuando ella escogió lo mejor. Y esa parte nadie se le va a quitar. El mismo Señor lo atestiguó. Él, dice la Biblia, que Él nos hizo sentar en lugares celestiales, cerca de Él. El problema no es Él, el problema somos nosotros. Y la importancia de la comunión tiene mucha relación del punto que voy a comentar luego. Si yo no tengo buena comunión con Él, yo no me fortalezco como creyente. Y cualquier tentación, cualquier dificultad de esta vida me va a tirar para abajo. El milagro, ciertamente la salvación nos asegura la vida eterna, pero tenemos que desarrollar y estar en comunión con el Señor para poder tener y crecer en la vida espiritual, mejor dicho, crecer en la vida espiritual. ¿Cómo está tu tiempo con el Señor? ¿Tienes un tiempo específico? ¿Es un tiempo diario? ¿Es un tiempo de vez en cuando? Realmente uno puede darse cuenta de qué calidad de comunión tienen los hermanos en su manera de enfrentar las dificultades, en su manera de enfrentar el pecado, en su manera de tratarse unos a otros dentro de la comunidad de creyentes y fuera con los que no son creyentes. Si tu comunión con el Señor no está buena, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de decidir tener un tiempo con Él. Es la mejor manera que yo le muestro agradecimiento. Estamos mirando en Lázaro algunos principios de un verdadero vivo espiritual. Vimos que anda en la libertad de Cristo, vimos también que anda siendo testigo natural de la vida y de lo que Cristo ha hecho en él, y vimos también que él privilegia la comunión con su maestro, el discípulo, la comunión del discípulo con su maestro. Y finalmente vamos a mirar la persecución del discípulo. Y es el punto que dije anteriormente. Dije, si yo no tengo una buena comunión con el Señor, no podré soportar la persecución. No podré estar en pie ni en tiempo de persecución, ni en tiempo de tentación, ni en tiempo de conflicto. ¿Qué le pasó a Lázaro? Vamos a leer el versículo, en el capítulo 12, los versículos 10 y 11. Dice así: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían. ¿Qué querían hacer los principales sacerdotes? Querían matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque se ha transformado en un testigo
efectivo a favor de Jesucristo. No sé, cuando tú te enfrentas a una situación dura, complicada, ¿te da todavía ganas de hablar del Señor? No miento, cuando aún no era suficientemente maduro, sí, había momentos donde yo no me daba ganas de hablar, estaba desanimado o por la presión de la sociedad o lo que dirán y todo eso, pero realmente no es que uno tiene miedo, eso ciertamente son síntomas, pero el problema real, yo no tenía una comunión buena con el Señor. Es así. Y te animo a pensar esto porque por eso muchos se regresan, porque muchos llegan hasta cierto punto y cuando se trata de estar con el Señor, aquí no en la buena, sino en la mala, el tiempo donde por causa de Él voy a sufrir, por causa de Él voy a tener amenaza, por causa de Él voy a ser vituperiado. Nadie quiere atreverse a eso. ¿Por qué? Porque la comunión es muy egoísta. La comunión, vamos al Señor en esa comunión que mencioné en el punto anterior, tan solo para que Él, es como decirle, vale, te doy lo que a ti te gusta, voy a leer tu palabra para que estés cómodo tú, tranquilo, y luego voy a orar según lo que yo necesito, pero eso no es comunión. Esto no es comunión. Es pasar un tiempo, es pensar, estar en común unión, mis pensamientos se ajustan a sus pensamientos. No conformándome a este siglo, sino permitiendo que su palabra vaya transformando y renovando mi entendimiento para que yo entienda y compruebe con pruebas fehacientes que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Lázaro obviamente se enteró de esto. Aún en la palabra, en 2 Timoteo 3:12, dice que también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué te parece esa promesa? Si tú quieres vivir piadosamente, vas a padecer persecución. Si tú quieres vivir no piadosamente o impíamente o con las manos atadas y los pies también vendados, claro, puede que no vivas en persecución. Nadie te va a perseguir porque no estás hablando lo correcto, no estás denunciando el pecado y no estoy hablando de ser un juez de todo. Simplemente comparte la palabra, la parte acusará la conciencia. Cuando yo tomo el lugar cercano a Jesús en comunión, yo también me fortalezco para enfrentar cualquier persecución. Satanás siempre va a luchar contra un milagro viviente como lo que fue Lázaro. ¿Por qué? Porque él testifica a favor de Dios. Probablemente no tienes mucho problema. O probablemente los problemas que tienes son consecuencias de tu propio pecado. Pero problemas por causa de vivir la vida en Jesús, no sé si los tendrás. Medita, no te conozco, pero medita. ¿De dónde vienen los problemas? ¿De dónde vienen tus problemas? Porque has sido fiel para comunicar la palabra al Señor de una manera natural, vivir la vida de Cristo en ti, la vives y punto. No inventar un lenguaje, una manera, una postura, una actitud. Los impíos van al infierno. Son criaturas de Dios, tenemos que amarle y la manera de amarle es de manera creativa, de sabiduría, en el poder del Señor ir a compartirle. Y eso implica esfuerzo, implica tiempo. Probablemente va a tener que pagar una comida, traerlo a la casa y invertir en eso porque ahí estamos invirtiendo en los tesoros celestiales. El milagro de la salvación, hermanos, nos da la vida para vivir para Dios. Para vivir para Dios. Y vivir también muertos al pecado. La vida nueva traerá persecución. Pero la persecución no nos va a tirar al suelo, como decimos. Al contrario, si tenemos una buena comunión con el Señor, vamos a andar fuertes en el poder del Señor para enfrentar toda dificultad. Esa es la siguiente parte que mencioné como punto secundario, que es después de la vida, la que más me gusta. Sí, aprecio el milagro, la grandeza del milagro, pero más me gusta esta parte.
donde el resucitado tiene un mapa que tiene que seguir. 4 cosas fáciles, 4 cosas. Anda en libertad. ¿Pero qué te va a dar la libertad? La palabra de Dios, la verdad os hará libres. No mi libertad, no, eso sería mi libertinaje. No me someto a preceptos para agradar a quien me lo da. No, yo vivo para agradar al que me llamó, al que me salvó, al que dio su vida por mí. Si yo vivo en esa libertad de la verdad, yo voy a vivir una vida natural de testigo con patitas. No necesito inventar una actividad. No tengo problema con las actividades, pero no reemplazan la vida natural. Donde yo esté, con quien yo esté, busco la manera de mostrar quién soy. Y realmente la gente ve quién soy. Las cosas que digo, las cosas que no digo, llaman la atención. Libertad en Cristo, testigo, comunión con Cristo. Luego, seré perseguido. 4 señales de alguien que ha recibido la vida de Cristo. ¿Tienes estas señales? Sin la vida de Cristo solo tendremos religión, hermanos. Y la religión finalmente obstaculiza la misión. La misión de Dios de hacer discípulos a todas las naciones. Cuando nosotros no vivimos la vida de Cristo, tendremos una religión. Y la religión misma va a obstaculizar la misión. Vamos a orar y dar gracias al Señor por este tiempo. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por esta tremenda historia de Lázaro. Gracias, Padre, por no solamente lo has resucitado siendo muerto y putrefacto, sino también le has dado libertad, has hecho de él un testigo, le has invitado a la comunión, a tu mesa, y también le has fortalecido en medio de la persecución. Señor, ayúdanos a medir, a evaluar nuestras vidas conforme a este patrón, a estos principios que vemos aquí en la vida de Lázaro. Padre Santo, te necesitamos. Necesitamos vivir la vida cristiana de una manera natural, normal. Y ayúdanos, Señor, a deshacernos de cualquier tradición, cualquier religiosidad, cualquier cosa, Señor, que impida este desarrollo natural. Fortalécenos, Señor. Gracias por mis hermanos de Viña del Mar. Gracias por la obra que tú haces en ellos. Gracias por el pastor Jaime, su familia. Te ruego, Padre, que puedas seguir obrando a través de ellos para que tu palabra crezca en medio de ellos y a través de ellos hacia otros. Señor, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes este tiempo y espero que haya sido de bendición esta palabra. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias también por seguir apoyándonos. A veces, como dije al principio, las cosas se tornan un poco difíciles. Otras veces más o menos, y otras veces se ve que hay un refrigerio. Así que el Señor es justo y no nos da más allá de lo que hemos soportar. Sigan orando por nosotros, sigan orando por el tema de nuestra residencia. Aquí con el tema de COVID ha sido difícil poder ver el tema de los documentos porque no hay... Ellos dan citas, que sería como una especie de pedir una hora, y que todavía no abren totalmente, digamos, no es fluida la atención en las administraciones. Así que, pero estamos contentos, estamos tranquilos, sabemos que el Señor tiene todo bajo control. Si Dios nos quiere llevar desde aquí, bueno, donde estemos haremos lo mismo. Nuestros hijos sí tienen renovada su residencia y eso también es alentador por una parte. Así que gracias por todo y un abrazo desde aquí, desde Madrid, España, y que el Señor le guarde y le bendiga.